Bueno, buenas tardes. Ahora quiero referirme al gobierno de Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940. Básicamente, me parece oportuno señalar que Cárdenas es sobre todas las cuestiones un nacionalista que lo que va a perseguir es aplicar las medidas revolucionarias de la Revolución Campesina del 10. Ahora sí quiero muy explícitamente señalar que en ningún momento llega a plantear una política socialista como alternativa. Cuando Lázaro Cárdenas habla de socialización, se está refiriendo y lo está entendiendo a partir de la cuestión social y no en términos del socialismo. Digo, volvemos a situar, estamos hablando de la presidencia de Cárdenas en la década del 30. Hay que tener en cuenta que México ha sido fuertemente golpeado por la crisis del 29 y esto significó altos niveles de desempleo en todos los sectores, sea en la minería, en el petróleo, en la agricultura, en la industria. Hay una gran movilidad de trabajadores mexicanos que son repatriados o expatriados de Estados Unidos. Digo, estamos otra vez en una situación de empate donde las clases subalternas no llegan a disputarle a la burguesía el poder, pero tampoco la burguesía es capaz de consolidar un gobierno único. Para que se den una idea, cuando hablo de los niveles de desocupación, hablo de que en 1930, por ejemplo, van a ser repatriados de Estados Unidos 69.570 trabajadores mexicanos, pero en el 31 serán 124.990. En el 32, más de 80.000. Esto es importante porque estos trabajadores que vuelven a México van a deprimir aún más el nivel de las remuneraciones. En el campo, el 70% de la población está en una situación crítica. Y si tenemos que revisar la estructura productiva en 1930, en realidad tenemos el 83.4% de la tierra está en manos de 13.400 hacendados, mientras que 60.000 pequeños productores solo acceden a menos del 17% de la tierra. Es decir, estamos hablando de un contexto en el que tenemos más de 2,5 millones de trabajadores eh, sin tierra. El régimen cardenista va a propiciar un orden económico y social con una creciente intervención del Estado, algo semejante a lo que acontece en Brasil. Tal vez una de las diferencias más significativas es que en el caso brasileño no se toca la estructura agraria, en cambio en el caso mexicano sí. Lázaro Cárdenas va a asumir como presidente en 1934 y en realidad aparece con un perfil eh, bastante particular, digo, con rasgos populistas muy fuertes, en esto de entablar eh, un, un protagonista con el que se puede dialogar, alguien en quien se puede confiar. De alguna manera viene a neutralizar y estigmatizar la imagen que el callismo, es decir, lo que fue el maximato de Plutarco Elías Calles, había establecido. Es decir, una primera cuestión a la que va a apuntar Cárdenas es a reunir a representantes de las distintas tendencias revolucionarias. En su gobierno habrá miembros del carrancismo, del villismo, del zapatismo. Es decir, pretende construir un esquema de coalición, de reagrupamiento, de organización. Digo, si tenemos que referirnos a las medidas más importantes que va a tomar Lázaro Cárdenas, sin ninguna duda tenemos que referirnos a la distribución de la tierra, a la nacionalización del petróleo, de los ferrocarriles y a la canalización de recursos para financiar la actividad económica, especialmente el desarrollo de la industria.
Digo, las banderas de Cárdenas son el agrarismo, el nacionalismo, el anticlericalismo. Es una etapa en la que va a propiciar o va a comenzar el desarrollo industrial en algunos casos. Se va a tener un plan de obras públicas para estimular la demanda interna y para alentar la inversión del sector privado. Va a desarrollar una cantidad de medidas proteccionistas que faciliten, por ejemplo, la importación de equipo industrial, la importación de materias primas, hay medidas de protección fiscal. Es decir, todo el tiempo el Estado aparece como el mediador. ¿Quién va a ser el gran beneficiario de esta política de desarrollo industrial de Cárdenas? Sin ninguna duda, la burguesía nacionalista. Es decir, de alguna manera, Cárdenas lo que va a buscar es elevar los ingresos de los trabajadores para favorecer el desarrollo del mercado interno. Esto propicia mejores condiciones para ubicar la producción que en última instancia termina beneficiando a la burguesía. Digo, el vínculo con los trabajadores de Cárdenas, uno cuando habla de la presidencia de Cárdenas puede sostener que su gobierno se apoya en un trípode que tiene como una de sus patas al movimiento obrero, otra de las patas es el movimiento campesino, y los sectores medios estarán organizados en el partido. Digo, durante la presidencia de Cárdenas se va a conformar primero el Comité de Defensa Proletaria, que a posteriori va a marcar el origen de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Digo, en los primeros días del 36, y a partir de un conflicto que se produce en la compañía vidriera de Monterrey, los empresarios, los dueños, van a desafiarlo a Cárdenas, van a acusarlo incluso. Digamos, hay una huelga de trabajadores y lo que hace el gobierno es intervenir. Pero claramente, si leemos las palabras de Cárdenas, nos podemos dar cuenta que en realidad lo que está propiciando es un acuerdo. Es decir, él dice concretamente, es indispensable la cooperación entre el gobierno y los factores de producción, ya que este es árbitro y regulador de la vida social, planteando la conveniencia de la organización. Es decir, claramente no está propiciando una organización revolucionaria. Digo, en febrero se realiza lo que se conoce como el Congreso Constituyente de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México. En esta instancia organizativa van a asistir más de 350.000 miembros. Son representantes de 1.500 sindicatos. Y es muy interesante porque hay una declaración de principios de la Confederación de Trabajadores de México, donde el objetivo inmediato es ni más ni menos que abolir la propiedad privada y luchar por el socialismo. Esto parece como una gran enunciación. Ahora, la verdad que lo que le va a dar cohesión a la organización de la Confederación de Trabajadores de México van a ser los objetivos mediatos. Es decir, allí está la cohesión de la clase obrera. Hay una enunciación de una serie de reivindicaciones y derechos de los trabajadores y lo que se propicia es el mejoramiento de las condiciones generales de vida. En principio, entre los objetivos inmediatos está la defensa del derecho de huelga y de asociación sindical, la reducción de la jornada de trabajo, la capacitación técnica y política, el incremento de los salarios reales, la lucha contra la desocupación, la satisfacción de la necesidad de vivienda, la implantación del seguro social, el pago del séptimo día que no se trabaja, la lucha contra los sindicatos blancos, los convenios colectivos. Digo, esta organización es propiciada por Vicente Lombardo Toledano, quien va digamos, ser toda su vida secretario general de la CTM. Digo, a un año de la creación, en el 37, la CTM tiene 480.000 miembros. En 1940
ya tiene organizados a más de 1 millón de trabajadores. Es decir, lo que claramente vemos es que el movimiento obrero consigue una unidad real y funcional. Es decir, hay un proyecto de reivindicaciones inmediatas, pero no tienen, aunque enuncien eh, digamos, como objetivo inmediato abolir la propiedad privada y la lucha por el socialismo, la verdad es que no tienen un proyecto político común. Los que los van a nuclear van a ser justamente los mediatos, es decir, aquellos que pueden alcanzarse. Esta es una de las patas del trípode que va a sostener a Lázaro Cárdenas. En el caso de la unificación campesina, en septiembre del 35, después de ya venir trabajando en la organización de más de 700.000 campesinos, se van a fijar los principios de la Confederación Nacional Campesina. ¿Quiénes van a participar de la Confederación Nacional Campesina? Peones acasillados, aparceros, pequeños agricultores. Es decir, lo que se propicia es que sea elegido el núcleo de la política agrícola. Elegido es una unidad de producción colectiva y cooperativa que tiene distintos tamaños de acuerdo a las áreas de producción. Es decir, hay quienes interpretan que la organización de la Confederación Nacional Campesina es un intento de Cárdenas de no permitir la articulación entre los trabajadores rurales y los trabajadores urbanos. La verdad es que tampoco los trabajadores urbanos tenían como una gran empatía frente al agrarismo. Estaban preocupados por otras cuestiones. En agosto del 38 se realiza la reunión constituyente de la Confederación Nacional Campesina. Participan 300 delegados y en realidad están representando a más de 3 millones de campesinos. Yo les decía que en clases anteriores, ¿no? Que la reforma agraria no es una medida que tenga implicancias de carácter socialista. Las reformas agrarias se implementan para mejorar la organización de la producción agraria. Y esto es importante y tenemos que tenerlo por delante. Ahora, bien sabemos, después de trabajar con autores tan interesantes como Jacques Chonchol, que tampoco son exitosas las reformas agrarias en contextos no revolucionarios, porque la redistribución de la tierra siempre es un tema álgido y caliente de la vida política. México ocupaba uno de los últimos lugares en el mundo en términos de rendimiento agrícola. Entonces, lo que Cárdenas se va a proponer es transformar las estructuras del campo, es decir, poder satisfacer las necesidades campesinas, acabar con el atraso, asegurar el progreso material, no solo de los campesinos, sino del país. Él lo que va a proponer es una acción antilatifundista y, digamos, va a llevar adelante la reforma agraria, pero va a respetar la pequeña propiedad privada. En paralelo al desarrollo de la reforma agraria va a propiciar la irrigación, el crédito, la educación en el medio rural. Por ejemplo, en el Estado mexicano, y esto tiene que ver con la recurrente intervención en los regímenes populistas del Estado en la actividad económica y política, se van a crear una serie de instituciones. Y esto es propio de la década del 30, con la intervención del Estado en la vida económica. Se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal, se crean los almacenes nacionales de depósito. Es decir, lo que se busca es gestar condiciones y organizar, capacitando a los campesinos para que puedan realizar el trabajo en un contexto y con una organización más eficiente y más moderna. Digo, si hay un ícono para la reforma agraria, es la distribución de tierras en la laguna. Este reparto de tierras lo va a llevar adelante personalmente Lázaro Cárdenas en octubre del 36. La laguna es un centro productor algodonero y, bueno,
los trabajadores habían comenzado a organizarse, incluso habían adoptado avanzado en la constitución de un gran sindicato. Estalla una huelga y los hacendados, que son extranjeros, digamos, es una huelga por mejores condiciones salariales, laborales, los hacendados amenazan con la quiebra, amenazan con irse, amenazan con abandonar el país. Entonces Cárdenas, mediando, va a convocar al comité de huelga de la laguna para proponerles que suspendan la medida y, bueno, tratar de lograr cierto acuerdo con la patronal. Esto no se produce y entonces el 6 de octubre del 36 el presidente va a decretar la expropiación y el reparto de tierras. Le da la opción a los propietarios de que elijan 150 hectáreas en términos de, esto también va a tener ajuste por regiones, pero se suponía que en el área de la laguna 150 hectáreas constituían el máximo que podía conservarse de propiedad y que tenía carácter inexpropiable. Es decir, podían elegir las tierras más fértiles o las tierras en las que tuvieran las mejores instalaciones. Cárdenas personalmente se va a trasladar a la laguna y va a repartir él las tierras. Son 128.000 hectáreas de riego que se reparten entre 34.743 campesinos. Campesinos a los que se va a organizar en 1875 ejidos. Es decir, lo que se va a establecer es un sistema de propiedad y de operación cooperativo. El trabajo de la tierra, el uso de la maquinaria, el equipo agrícola, el crédito se administraría de modo cooperativo. Es decir, la intención es sortear, acompañar, brindar herramientas para superar los problemas técnicos y de administración que eran necesarios. Se hacen repartos en otras regiones, en Yucatán, por ejemplo. En Yucatán se expropiaron 366.000 hectáreas y esto benefició a 34.000 campesinos enequeneros. El enequén es el hilo sisal, que es muy necesario para la industria. En el caso del Valle de Yaqui, se afectaron 17.000 hectáreas de riego y 36.000 de riego temporal, beneficiando a 2.160 trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Se podía repartir la tierra, pero si no recibían maquinaria, si la organización no era eficiente, no podían obtener mejoras significativas. Incluso hay casos que después del reparto agrícola, la producción llega a disminuir. En 1937 Cárdenas va a modificar el Código Agrario y va a legalizar la formación de las cooperativas. Digo, esta forma de organización y de producción van a ser los principales abastecedores de algodón, de nequén, de arroz. Es muy significativo. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se van a afectar al reparto agrario 18.400.000 hectáreas. Esto va a beneficiar a más de 1 millón de familias campesinas. Es el doble de lo que se repartió en los 20 años que siguieron a la Revolución Mexicana. Es decir, no va a ser completamente exitosa la revolución, pero la verdad es que Cárdenas va a ser quien, en la lectura que ustedes hicieron de Chile, ya está anunciado esto, realmente modifique, destruya, neutralice la estructura de la hacienda y consolide el ejido. Yo me refería a eventos comunes e importantes a los distintos regímenes populistas en América Latina. El 18 de mayo del 37, 45.000 empleados del ferrocarril van a decretar una huelga, va a intervenir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en principio van a declarar que esta huelga es ilegal.
Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en la clase presencial cuando nos referíamos a la intervención del Estado para la organización de los trabajadores. Es decir, ¿por qué se califica de ilegal a la huelga? Porque al paralizar al país se afectaba la economía nacional. Esto es en mayo. En junio del 37, como corolario de esta huelga y ante la actitud de la patronal, Cárdenas va a terminar expropiando el 49% de las compañías extranjeras. Es decir, uno tiene que pensar qué factores se conjugan para que esto pueda acontecer. En principio, casi les diría, y no es distinto a lo que pasa en Argentina, que las compañías de ferrocarril están en un estado caótico. Obviamente, la medida que toma Cárdenas va a ser apoyada por los trabajadores, pero los trabajadores están esperando mejoras económicas. Y sobre todo esto se enuncia en el contexto de la autonomía económica del país. La verdad es que con el estado en el que están las empresas, con el boicot que se les va a hacer, no solo no van a mejorar, sino que van a producir menos. Los salarios están desproporcionados en relación a los costos operativos. No hay repuestos, no hay a quien alquilarle vagones. En definitiva, es muy difícil hacer viable el funcionamiento de esta empresa. De hecho, en el 38, un año después, hay una reorganización con control del sindicato y con administración obrera. Bueno, imagínense que los conservadores van a denunciar esto como si fuera la medida del comunismo. Y la verdad es que la empresa va a empeorar, se va a profundizar la crisis, eh, y esto todavía se va a agravar más con la nacionalización del petróleo. Digo, fíjense, la nacionalización del ferrocarril hace que para 1939 ni siquiera se puedan pagar los sueldos. En lo que hace al petróleo, digo, el petróleo en México, como en Brasil, como en Argentina, tiene un alto voltaje y altas repercusiones nacionalistas. Es decir, es un intento de controlar a las compañías extranjeras aplicando el artículo 27 de la Constitución, que fijaba para México la potestad sobre los recursos del subsuelo. En realidad, se van a unir 19 sindicatos, se va a armar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República de México, y a su vez esta organización, el de Sindicatos Petroleros, se va a incorporar a la Confederación de Trabajadores de México. Ya en el 36, el sindicato venía exigiéndole a las empresas un convenio colectivo. Y en realidad las empresas admiten la firma del convenio, pero no se ponen de acuerdo en torno al monto del aumento salarial. El gobierno va a mediar, va a intervenir para tratar digamos, de lograr un acuerdo, pero en mayo del 37 los trabajadores del petróleo van a una huelga general. La Confederación de Trabajadores de México va a lograr que este conflicto sea declarado de interés económico, y entonces se designan peritos para analizar los estados financieros de las distintas empresas petroleras. Bueno, ¿qué sale del informe? Que hay un franco divorcio entre los intereses del país y la política de las empresas. Y bueno, hay anomalías fiscales, hay casos de evasión. Entonces, se declara procedente el aumento de salarios y las empresas, para presionar, sacan a los barcos de México y los mandan a Estados Unidos y retiran los fondos bancarios, generando una crisis monetaria muy importante. Ante esto, en marzo del 38, Cárdenas anuncia la expropiación de las 16 empresas petroleras. En este contexto, México llega a estar al borde de una guerra con Estados Unidos. Es muy interesante porque un eterno enemigo de la Revolución Mexicana y del cardenismo ha sido la Iglesia.
Pero sin embargo, en este contexto, la Iglesia va a apoyar al gobierno y va a apoyar la expropiación. Incluso va a propiciar no solo el tañer de su campana para que la gente salga a la calle, sino la colaboración de sus fieles. Bueno, las empresas de capital norteamericano y anglo-holandesas van a organizar un bloqueo a México, no les compran petróleo, no les venden repuestos, no hay insumos, no les arrendan barcos tanque para poder sacar el petróleo. Es decir, es una batalla durísima. Y México va a intentar buscar nuevos mercados para el petróleo en Alemania, en Italia, en América Latina, pero obviamente son años de altísima complejidad y no es fácil reemplazar al mercado norteamericano. Para que se den una idea de los problemas técnicos que vive México, al expropiar las empresas petroleras, solo quedan 4 ingenieros en México que tendrán que instruir a los obreros, capacitar a los trabajadores para que las empresas sean viables. Eh, Todo este bloqueo implicaba que era necesario quebrar, es decir, se habían expropiado las empresas, pero pensando en indemnizarlas. Y en realidad el bloqueo y la parálisis a que se sometía a México iba de la mano de no aceptar la indemnización por parte de ninguna empresa. Finalmente, la Sinclair va a aceptar la indemnización bueno, de alguna manera el 18 de marzo en México eh, se constituye la nacionalización del petróleo como un símbolo de la independencia económica. Ahora, hay que tener en cuenta que eh, Lázaro Cárdenas no confisca, expropia, es decir, se compromete a pagar a partir de lo que va recaudando con la misma producción. Yo le decía que hay 2 patas, una son los trabajadores urbanos, la segunda los campesinos y la tercera pata del trípode que sostiene a Lázaro Cárdenas es el Partido de la Revolución Mexicana. El Partido de la Revolución Mexicana va a nacer 12 días después de la nacionalización del petróleo. Es obviamente uno de los picos más altos de popularidad de Cárdenas. Y lo que Cárdenas va a buscar al reorganizar el partido es organizar y sumar a los sectores medios. Se van a conformar dentro del partido 4 sectores: el campesino, el obrero, el militar y el popular. ¿Quiénes están representados en el sector popular? Las cooperativas, los comerciantes, los profesionales, los empleados. Digo, el lema del Partido de la Revolución Mexicana va a ser por una democracia de trabajadores. Digo, nosotros sabemos bien, y yo ya lo he enunciado, que más que los trabajadores en muchas circunstancias salió beneficiada la burguesía. Pero el lema que sostiene esta forma de nacionalismo y descentralización en torno a Cárdenas es el soporte, el sostén, el apoyo de los trabajadores que construyen un lazo personal con el presidente Cárdenas. Digo, fíjense, promover un salario mínimo, llevar adelante la reforma agraria, poner énfasis en el ejido, crear un sistema bancario de apoyo y asistencia a los campesinos, va de la mano de tratar de obtener el debilitamiento de los terratenientes. Y a mí me parece que se quiebra como estructura básica, como matriz, la hacienda. Digamos, la coalición cardenista responde como a distintos planos, ¿no? Es decir, hay un plano estructural que el apoyo de la coalición lo constituye la pequeña y la mediana burguesía nacionalista, de los sectores burocráticos, muchos obreros y campesinos, pero en el plano superestructural, Cárdenas no puede mantener su independencia y va a depender cada vez más del sector pequeño burgués. Ya entre
1938 y 1940, en el contexto de una inminente guerra, la alianza cardenista para, poder asegurar y controlar a la sociedad política sufre una serie de embates, porque por un lado la burguesía se ha recompuesto y tiene un carácter dominante. Hay límites para este desarrollo económico, y entonces la política social de Cárdenas se puede sustentar en un amplio gasto público. Es decir, hay un aumento del circulante y la verdad es que se deja de invertir. Entonces, qué sé yo, mucha parte del capital que permanece en México, que no se fuga, termina en inversiones muertas, que son la compra-venta de terreno urbano. Eso en términos de una economía en expansión es bien negativo. Los niveles de la deuda, especialmente a partir de la nacionalización del petróleo, crecen. Los precios de los artículos de primera necesidad aumentan. O sea, por decir, los alimentos entre el 36 y el 39 aumentaron más de un 25%. Los vestidos, más aún, 28%. Los artículos del hogar, un 33%. Entonces, digo, aunque Cárdenas termine renunciando a la reforma social, los límites de la propuesta política son bastante evidentes. Es decir, Cárdenas va abandonando las políticas progresistas, hay un aumento del costo de vida que es muy significativo, y los que más pagan las consecuencias son los campesinos. Es decir, la burguesía de a poco le va quitando su apoyo, y como bien sostiene Gili, para el 38 la clase obrera está sometida en la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Es decir, ya no ha perdido autonomía. Y otra vez, en el caso de la Confederación Nacional Campesina, sucede más o menos lo mismo. Una cápita al que quiero referirme por lo menos muy brevemente es a qué es la educación socialista. La educación socialista va a tener una expansión durante el gobierno cardenista. Es una educación laica, obligatoria, gratuita, de asistencia infantil, integral, vitalista, progresista, científica, desfanatizante, cooperativista, emancipadora, nacionalista. Pero el tema es cuáles son las posibilidades ciertas de mantener todos estos principios. Digo, el cardenismo fue un punto culminante de la revolución agraria, pero al mismo tiempo es el punto culminante del desarrollo ideológico nacionalista. Digo, la política de Cárdenas en el ámbito cultural y educativo tampoco es pacífica, porque la reacción va a ser absolutamente violenta, va a haber maestros muertos, va a haber escuelas incendiadas. Ahora, los avances van a ser muy significativos. Y en términos simbólicos, esto es una pervivencia de larga duración en la historia de México. Muy brevemente, quería compartir con ustedes lo que entiendo son los rasgos principales del cardenismo o la experiencia populista en México entre 1934 y 1940. Muchas gracias.